Muy buenas tardes, profesora, compañeros todos. En esta oportunidad, el grupo número 8, conformado por los siguientes integrantes: Juan José, María José, Piero Alessandro y el quien les habla, Rafael Jesús Herrera Torres. Tendremos a cargo la exposición por parte del proyecto, que es denominado Protección al Derecho de la Seguridad Ciudadana en la Ciudad de Sullana. La experiencia grupal que hemos abordado para aplicar esta encuesta, que a lo largo de la exposición la vamos a dar a detalle con las interpretaciones correspondientes, es que existe aún el temor al salir a las calles, no solo en horarios de noche, sino en las mañanas y tardes, ya que en menos de un minuto podemos perder todas las pertenencias. Y en caso de ponernos en restricción por parte del agresor, nuestra vida podría ser atentada. La problemática a tratar es la inseguridad ciudadana, que es considerado un derecho. La seguridad ciudadana, por el contrario, lo que vamos a entrar en detalle es que este derecho garantiza que cada individuo pueda vivir sin miedo, amenazas o violencias o actos delictivos. Como podemos ver en las imágenes, al salir a las calles no existe esa seguridad que nos puedan garantizar las autoridades para poder estar a salvo. La contextualización de este derecho vulnerable lo hemos relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que lo que busca es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilita el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Lo que se busca para este derecho ser respetado es la paz social, vivir sin miedo, en un ambiente pacífico y seguro, y recuperar la confianza en las autoridades, ya que evidentemente podemos observar que esta confianza se ha desquebrantado. Y por tal motivo, lo podemos poner de ejemplo, las coimas que le realizan a los policías para pasar de alto cualquier falta que realizan estos agresores, denominados delincuentes. Las propuestas de soluciones. Hemos englobado 4. Incrementar la presencia policial en áreas con altos índices de criminalidad. Hemos escogido Sullana ya que los índices son realmente altos. Instalar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. Implementar programas de prevención del delito en las escuelas y comunidades. Fomentar la participación ciudadana en la denuncia de actos delictivos. Ahora bien, la encuesta que hemos aplicado es a 20 ciudadanos de la ciudad de Sullana y que hemos obtenido resultados de la siguiente forma. Está englobado en cuestión de las dimensiones en 15 preguntas para que marquen nuestros encuestados y es referente al derecho de la seguridad ciudadana. A continuación les voy a proyectar. Como podemos observar, tenemos el link del cuestionario aplicado a 20 ciudadanos, los nombres de los encuestados y lo que viene a ser el análisis de los resultados obtenidos. La primera pregunta, que se puede observar que el 80% de los sullaneros sí está de acuerdo que el personal que brinda seguridad ciudadana porte armas de fuego, mientras que un 20% difiere este resultado. Como segunda pregunta, ¿consideras que todas las calles están siendo vigiladas y protegidas por la Policía Nacional del Perú para reducir la inseguridad ciudadana? Se ha obtenido que de los 20 encuestados, un 65% sí lo considera, pero un 35% no. Vemos que la diferencia en que lo consideren es un poco mayor. Tercera pregunta, se ha obtenido como interpretación que un 60% considera que el principal problema de la seguridad ciudadana son los robos y asaltos, quedando por descarte o por un índice menor la drogadicción, el pandillaje y los homicidios. Como cuarta pregunta, del resultado obtenido se puede verificar que un 60% considera que la labor del alcalde de Sullana es insuficiente y que por ende no puede combatir el crimen que abunda en las calles. Un 30% menciona que en vez de que sea insuficiente, no actúa. Un 5% que sí es suficiente y otro 5% que favorece a la actuación de los delincuentes. Quinta pregunta. Del gráfico se obtuvo que un 60% cree que la sanción más ejemplar y dedicada para los delincuentes es la cadena perpetua,
Por el contrario, un 20% menciona que deben estar en rehabilitación. Otro 15% que deben ser sancionados de forma económica y un 5% la pena de muerte. En este último punto hay que resaltar que en el Perú no se puede dar la pena de muerte, ya que estamos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sexta pregunta. Un 65% sí cree que el delincuente deba tener la oportunidad de defenderse, ya que aquí podemos entrar en detalle de las causas de justificación que pueden favorecer, ya que no hay que tomar una decisión tan aparente por los resultados que vemos. Un 35% difiere esta respuesta. Séptima pregunta. ¿Qué impacto tiene la corrupción en la efectividad de las políticas de la seguridad ciudadana? De los encuestados podemos ver que tiene un impacto en la desconfianza de las autoridades. Seguido hay un 15% sostiene que aumenta la seguridad, un 10% que dificulta la aplicación en la ley y un 35% menciona que estas tres mencionadas son las que generan el impacto en la corrupción. Pregunta 8. ¿Cómo debería involucrarse a la comunidad en la creación e implementación de políticas de seguridad ciudadana? Un 45% señala por medios de consultas públicas, comités de participación. Engloban todas las alternativas. Un 25% solamente engloba la participación, otro 25% los comités y un 5% consultas públicas. Novena pregunta. En la siguiente pregunta se ha obtenido como resultado que un 45% señala que los detenidos no tienen ningún derecho a un proceso judicial. Un 25% difiere, otro 20% que deben ser relacionados a un debido proceso, un 10% que deben ser declarados inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Décima pregunta. En base a los resultados, un 45% menciona que los menores cometen actos de delincuencia por las malas amistades, un 35% que son obligados por terceras personas, un 10% que viven en extrema pobreza y un 10% por la falta de educación de los padres. Onceava pregunta. En los resultados se puede observar a través de este gráfico que un 35% cree que se puede vulnerar la privacidad con estas tecnologías de vigilancia y de la seguridad ciudadana. Un 30% opina que mejora más bien la seguridad, otro 20% que facilita la respuesta rápida a los incidentes y un 15% depende de la regulación y el uso. Doceava pregunta. El gráfico muestra un 75%, porcentaje alto, que no es motivo suficiente que una persona se convierta en delincuente por falta de dinero. Un 25% lo difiere. Tercera pregunta. De los 20 encuestados se obtuvo que un 55% sí está de acuerdo en que el serenazgo cumple bien su labor al combatir la delincuencia, mientras que un 45% opina lo contrario y que más que todo contribuye a la inseguridad ciudadana. Penúltima pregunta. Del gráfico mostrado, un 55% considera que el personal de policía sí se toma en serio su rol para defender a los ciudadanos frente a todo tipo de delincuentes. En contraste, un 45% no lo cree. Y como última pregunta, hemos planteado de la encuesta que un 60% cree que la inseguridad ciudadana es motivo por la falta de compromiso de las autoridades al desempeñar sus labores. No obstante, un 40% no abarca esta misma postura. Aquí hay que entrar un poco en detalle porque en sí se ha desquebrantado la confianza entre los ciudadanos con las autoridades, por lo mismo que más que todo le brindan más ventaja a los delincuentes y que son sobornados. Inclusive han habido casos que les pagan una cantidad mínima de dinero y ya son libres de cualquier ámbito legal y no pagan la sanción que les corresponde. Volviendo al tema de las diapositivas, podemos continuar como un mensaje que podemos dejar a la audiencia, que la seguridad ciudadana es una promesa constante de los gobiernos, implicada en la lucha del día a día. Pero aquí les dejamos una pregunta que puede ser de intriga. ¿Hasta cuándo tendremos que vivir con el compañero miedo, siguiéndonos en cada paso que damos? Lo dejamos para su reflexión, ya que en sí la seguridad ciudadana es considerada como un derecho y que por tanto lo que se debe primordiar es que sea respetado como tal, no solo por las personas sino por quienes nos rodean y más que todo por las autoridades en que lo deben de hacer cumplir. Como conclusión hemos englobado que este derecho
Al ser vulnerado, se pone en riesgo la estabilidad y la paz social, y lo que en realidad queremos lograr es todo lo contrario: promover una sociedad justa, un ambiente libre de violencia, y más que todo para que se haya un respeto por las normas del Estado, ya que al ser considerado un derecho, es primordial para que todas las personas lo gocen, y no existan terceras personas, denominados delincuentes, que por cualquier razón que no es motivo suficiente, realicen estas acciones que ponen en perjuicio la seguridad ciudadana. Espero que les haya encantado la exposición. Muchas gracias por su atención.